María, Dios te bendiga. Bienvenida aquí a la casa de Dios, la iglesia. ¿A quién más tenemos por ahí, Sandra? A Jeremías invitado de la casa, que Dios te bendiga. Esperemos poderle tener por aquí mucho tiempo así de visita y en el calor de la iglesia también siempre es bueno. Y a todos los demás hermanos que están con nosotros, siéntanse parte de este día, siéntanse parte de este culto. Es un placer verles. Yo les invito nuevamente a que puedan abrir sus Biblias y ahora podamos leer una porción de lo que nuestro Dios dice en su palabra. Salmo 113. Cuando lo consigamos nos ponemos de pie. Ese es Salmo 113. Vale, y con una voz fuerte entre todos lo leemos. Vale, esperemos algunos hermanos que... Amén, gloria al Señor. Salmo 113, dice la palabra de Dios. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y así, reconociendo quién es nuestro Señor, grande, misericordioso, bondadoso, comencemos esta mañana cantándole a Él. Eres limpio, se llama esta canción. Hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, cura la cruz del Señor. En la fuente es quien limpiará tu sed, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor. Él primeramente es la ofrenda, ¿vale? Para nosotros poder ser movidos a ofrendar, ¿no?
Bueno, y pido disculpas allí porque me confundí, pero nos gozamos en el Señor y nos gozamos también porque los niños cantan, ¿vale? Entonces yo invito a los niños que puedan estar pasando aquí adelante para que puedan ellos estar también formando parte de lo que es la alabanza y cantar. Lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. Lo saltaron, no, lo volaron, no, lo nadaron, no, 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 navegando, no, sobre el puente, no, pues dime cómo fue. Pues Dios con un viento dividió el mar así, y el mar camino se abrió y su pueblo lo cruzó. El Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. Lo saltaron, no, lo volaron, no, lo nadaron, no, 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 navegando, no, sobre el puente, no, pues dime cómo fue. Pues Dios con un viento dividió el mar así, y el mar camino se abrió y su pueblo lo cruzó. De Navidad en los centros de ancianos. Ya lo decía el pastor el domingo pasado, que ya daba la antesala de cierta manera. Vamos a poder ir a los centros de ancianos, en específico el de Tías, el de Aría, el del Hospital Insular, y me parece que había un cuarto, pastor, o el cuarto, ese cuarto por ahora no vamos a ir allí. Entonces, mis hermanos, les animamos a que puedan también formar parte de estas actividades. Los que ya hemos estado allí, sabemos que es un tiempo muy precioso, y pues los que no, vengan con nosotros y así también compartamos nosotros el evangelio con estas personas. Luego también vamos a tener el culto especial de Navidad, que será el domingo 25 de diciembre a las 6 p.m. Entonces también allí preparémonos para este día, un día especial, seguramente tendremos muchas actividades. Podremos también invitar a personas, entonces oremos también por ello para que el Señor sea llevándose la gloria y la honra de esto también que vamos a hacer el día 25. Amada iglesia, os invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 9 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Vamos a dejarlo hasta allí. Los animo a que en vuestras casas terminéis la lectura. Queda como de tarea para que esta palabra que va a ser predicada en esta mañana no sea solamente una palabra recibida en el día de hoy, sino que sea una palabra atesorada y vivida cada día de nuestras vidas, y que al regresar a nuestros hogares sintamos hambre y sed por su palabra, y vayamos a la Biblia todas las veces que nosotros podamos hacerlo. No digo querramos hacerlo, sino que debemos hacerlo. Eso es sentir pasión por nuestro Señor. Vamos a quedarnos con la frase, hágase tu voluntad.
podemos tener muchos pensamientos, pero vamos a mirar bíblicamente sobre hágase tu voluntad, porque así nos enseñó el Señor Jesucristo a orar. Esta es una oración enseñada por Él a sus discípulos y a toda la iglesia de todos los tiempos, al pueblo de Dios, al pueblo del Señor y especialmente al pueblo del nuevo pacto. Hágase tu voluntad. Podríamos pensar, por ejemplo, que la voluntad de Dios, Dios quiere que nosotros le creamos, nos arrepintamos y nos entreguemos a Él. Esa es la voluntad de Dios expresa a todo el mundo, pero también le habla a sus hijos, a los que hayan creído. La voluntad de Dios, Dios quiere que nosotros permanezcamos unidos a Él y que crezcamos, que no solamente seamos seguidores de Él. Dios quiere y es su voluntad que nosotros seamos discípulos. A eso nos ha llamado el Señor, a ser no solamente creyentes, porque el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, desafió, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, con autoridad, con poder, a los judíos que habían creído en Él. Y muchos, al encontrarse con la dureza de sus palabras en el sentido de que tenemos que crecer en Él, les dijo que era necesario que no solamente fueran seguidores y creyentes, sino que fueran sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La voluntad de nuestro Dios es una voluntad presente. Por ejemplo, el Señor quiere que la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, para ya situarnos exactamente en el contexto en el que Él nos está hablando a nosotros, le habla a todos los rebaños, a todas las iglesias del universo entero. También le habla a la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. El Señor quiere que su iglesia se disipule. Tenemos una muy buena oportunidad como iglesia. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Ya estamos a una semana. Próximo viernes, que será 18, si no me fallan las fechas, porque a mí se me escapa esto de las fechas, sábado 19, el viernes 18 de 6 a 8, nuestro hermano Dan Julian, coordinador nacional del Instituto Moclan, pues vendrá a darnos unos talleres informativos sobre los cursos de formación, como lo estaba explicando nuestro hermano Abay. ¿Para qué? Para que seamos discípulos, para que nos discipulemos. Toda iglesia tiene la obligación y tiene la responsabilidad de discipular a los creyentes, a las ovejas del Señor. El sábado 19, desde las 9:30 hasta la 1 de la tarde, tendremos la jornada, la segunda jornada. Dios quiere. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Y luego el domingo, nuestro hermano Dan Julian predicará. Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra. Dios quiere que nosotros nos congreguemos. Hebreos 10, versículos del 22 al 25. Lo estoy citando ahí de memoria. Pero aún de memoria no se me pierde la ubicación bíblica. Y esto lo sabemos. Dios quiere que nos congreguemos. Dios quiere que oremos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que vayamos a ser discípulos. Mateo 28, 18 al 20. Dios quiere muchísimas cosas. Sin embargo, esa fue nuestra desgracia. No hicimos la voluntad de Dios y ahí vino el pecado. Y desobedecimos la voluntad de Dios. Y por eso es que estamos como estamos. Pero la voluntad de Dios es que Él quería salvarnos y desde el principio había dispuesto un perfecto plan de salvación porque Él sabía que nosotros no íbamos a hacer su voluntad.
que le íbamos a fallar, pero la voluntad de Dios pasa porque Él deseó, quiso, por amor hacia nosotros, venir a buscarnos y a rescatar. Todos los jueves estamos realizando la escuela bíblica de adultos. Dios quiere que su iglesia asista a la escuela dominical. Tenemos escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana para jóvenes y para niños. Sin embargo, los asistentes son muy pocos, pero no se crean que solamente esto es de ahora, porque desde 9 años que yo llevo de pastor, siempre venimos. Pero esto es de siempre. Pero no por ello nos vamos a fatigar y a rezagarnos y a dejar de decirlo, y lo queremos decir con amor. Mucho tacto, es verdad, pero con amor también. Y la escuela bíblica de adultos la tenemos los días jueves. Y los jueves venimos orando y también en el estudio bíblico venimos reflexionando sobre el Padre Nuestro. Ya nos encontramos en esta petición: hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera petición. Venga tu reino. Segunda petición. Hágase tu voluntad. Vamos a meditar y vamos a predicar. Ya no será una meditación bíblica, ya no será a través de un estudio bíblico, sino que en el día de hoy, Dios mediante, queremos predicar sobre algo muy importante: la voluntad de nuestro Dios. Y ya el Señor Jesús, en su oración, en el modelo de oración, en el pasaje que tenemos en el día de hoy, en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, pero más exactamente del 9 al 10, hoy nos va a hablar sobre lo que significa y nos va a llevar en un recorrido muy concreto y muy breve sobre lo que significa la voluntad, algunos aspectos de la voluntad de nuestra vida. Cuando nos enseñó a orar, tenemos que detenernos a reflexionar y pensar qué significa, qué quiso decir el Señor Jesús al enseñarnos que nosotros sintamos, expresemos, oremos, deseando y anhelando, no solamente que santifiquemos su santo y bendito nombre, sino que también anhelemos el venga tu reino y que sea hecha la voluntad de nuestro Dios. Para empezar, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta en todo sentido. ¿Dónde? Hermanos, abran sus Biblias, las tienen allí. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer allí los versículos del 1 al 2. Porque la verdad que para poder vivir una vida plena en el Señor, porque si declaramos, como está escrito en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti, por mí, por todos los que el Señor ha venido a salvar y de los cuales en esta mañana nos encontramos. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Pues eres un producto de la voluntad de nuestro Dios. Todavía no has creído en el Señor Jesucristo y estás aquí. Dios quiere. No estás aquí por casualidad. Dios quiere que tú escuches su voz y entregues su vida a Cristo Jesús, porque es el único que puede salvar. Romanos 12, versículos del 1 al 2 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que vengamos a orar. Los jueves tenemos una oportunidad en el culto de oración. Somos muy poquitos y eso refleja la respuesta
del pueblo de Dios, no al pastor, no al anciano, no a los diáconos, no a los líderes, sino al Señor de su buena y perfecta voluntad. Los martes tenemos un precioso tiempo, como nos lo compartía nuestro hermano Abay, cuando compartimos las pantallas, no solamente es para que se queden allí en el aire, sino son actividades en la voluntad de nuestro Dios. Martes de 8 a 9 por Zoom, preciosa oportunidad para orar, porque es la voluntad de nuestro Dios. Y los domingos aún, teniendo la escuela dominical, los jóvenes y los niños, la voluntad de Dios también es que nosotros perseveremos en la oración y tenemos como iglesia 3 espacios buenísimos para poder orar. Sin embargo, somos muy poquitos. La RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Una definición. Otra, acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Libre albedrío, libre determinación, elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue, intención, ánimo o resolución de hacer algo. Esto es la teoría. Esto es lo que está puesto en los diccionarios. Sin embargo, nosotros sabemos en una palabra muy sencilla qué significa voluntad. En cuanto a voluntad de nuestro Dios, hágase tu voluntad como nos enseñó el Señor Jesús a orar. Es decir, que se cumplan tus deseos que son buenos, que son agradables y que son perfectos. Los deseos es Dios quiere. Y vaya si no tiene derecho a querer. Claro que sí. Pero hay muchos obstáculos que pueden impedirnos discernir tales propósitos. Nosotros somos nuestro obstáculo más grande. Pecado original. Nacemos con una naturaleza después del pecado, una naturaleza caída, que desea hacer las cosas a su manera. Y el mundo está como está. Para obedecer el plan de Dios tenemos que rendirnos a Él. Nos lo compartía nuestro hermano Israel en el devocional, cuando un grupito de hermanos, un remanente fiel, estábamos aprovechando el tiempo para meditar en la palabra y para orar. Y rendirnos a Él implica aceptar su voluntad, que Él sea el conductor de nuestra vida. Tenemos que decidir cada día. Es decir, tenemos que tomar decisiones y cada día tenemos que dejar que Él gobierne nuestros pensamientos. Algunas hermanas allí expresaban que aumente nuestra fe, que nos ayude a controlar nuestra mente. Y eran buenos deseos y buenos motivos de oración porque expresaban sobre la voluntad de nuestro Dios. Y no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestras emociones. Y también todo lo que compete alrededor de nosotros y dentro de nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras decisiones, así sean las más insignificantes o las más comunes y corrientes. Porque incluso cuando decimos que es común y corriente y que para qué le voy a llevar y expresar esto al Señor, estamos pecando. Porque tiene que ser todo para Él. Rendirse a Dios significa también, y ahí es donde tenemos que cobrar ánimo, la victoria, porque la victoria está ¿en quién? En Cristo Jesús. Incluso lo cantamos. Creo que hoy terminaremos cantando de esa manera, Dios mediante. Porque aferrarnos a nuestras ideas nos hace fracasar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Erramos cuando no sabemos lo que es importante para Dios y lo que hay que evitar. ¿Qué dice realmente los diccionarios bíblicos? Ahora
vamos al diccionario bíblico, es decir, a nuestro contexto literario, a nuestro contexto de conocimiento, porque hay herramientas. Aparte del diccionario de la RAE, que es prestigioso, que es muy culto, que tiene muchas definiciones, y claro que lo es, no estamos yendo en contra de ello. Pero también tenemos diccionarios bíblicos que están en sintonía con la literatura y con el lenguaje que nosotros dentro de nuestro contexto nos expresamos. Dice la Biblia de estudio y el diccionario bíblico que el verbo voluntad literalmente significa que llegue a ser. Y que llegue a ser implica que nosotros demos todo lo disponible porque Dios quiere, pero si tú no quieres, Él podría forzarnos, pero Él no actúa así. Es la traducción del término griego. Yo soy malo para hablar en estas cosas en griego, que en hebreo antiguo, pero es telema, con tilde en la primera E. T-H-E-T, telema. Eso significa voluntad en griego y significa el resultado del deseo y propósito de Dios, o sea, lo que Él ha deseado, desea, porque hay que hablar también en presente y en futuro, y seguirá deseando, porque es Dios vivo y Dios eterno. Es decir, Dios ha revelado su eterno propósito, su voluntad, y cómo. La Biblia. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y supremamente, es decir, completamente, perfectamente, en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque es la imagen visible de nuestro Dios invisible. Como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, nosotros debemos presentarnos a nuestro Rey cada día. Sin embargo, no nos congregamos como es debido. Sin embargo, no venimos a los cultos de oración como es debido. Y a veces somos tan insensatos con nosotros mismos y delante de Dios que no vengo a la iglesia, pero también digo entonces en mi vida privada es un éxito y yo creo que nadie está para entrar ahora a invadir la privacidad de nadie, pero Dios sí. Y Él habla a tu conciencia, expresando tu voluntad. Entonces, como hijos de Dios, debemos de presentarnos a nuestro Rey cada día, someternos a su soberanía y prometerle obediencia en llevar a cabo su santa voluntad. Erramos cuando no sabemos lo que es importante para Dios y lo que hay que evitar. Referencia al pecado original. Nuestra mente puede cambiar de lo terrenal a lo espiritual solo con la aplicación constante de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, pero libres en Cristo. Sin la luz de la instrucción bíblica nos desviaremos del plan de Dios. Salmo 119, 105, un versículo muy conocido, casi que para decirlo de memoria. Lámpara es a mis pies. Qué rico, qué maravilloso que lo digamos. La gente tiene un montón de opiniones acerca de lo que debemos hacer y de cómo quiere Dios que nos conduzcamos. Y a menos que seamos muy cuidadosos, actuaremos para satisfacer a las personas. Entonces terminaremos fuera de la voluntad de Dios porque pusimos a otros primero que a Él. Dios, habiendo hablado, Hebreos 12, del 1 al 4, de muchísimas formas en los otros tiempos, hoy en día habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra. Y podríamos decir que la voluntad es el deseo manifiesto de alguien sobre algo. Es divina y humana, es decir, es personal. De ahí la relación que Él quiere con cada hijo, con cada creyente.
No una religión, sino una relación. Y relación personal, porque aun cuando Él es un Dios, una divinidad, es personal, de persona a persona, el Dios Santo contra esta persona pecadora, pero salva por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Casi que entre Dios y el ser humano, y ambos expresamos voluntad. La voluntad es de libre determinación. Es decir, Dios quiere, yo quiero. Lo que pasa es que tenemos un privilegio y una maravilla. Porque si lo dejáramos solamente en el yo quiero carnal, tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios morando en nuestras vidas. Pero aún así hay problemas. Lo podemos entristecer, contristar. Es decir, muy poquito. Dios quiere. Por eso en la oración nos hemos detenido a pensar en el hágase tu voluntad. Dios quiere que caminemos una vida plena en el Espíritu, por ejemplo. Y es bíblico. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero hay que leer la palabra. Hay que escuchar la voz de Dios. Dios revela su voluntad por medio de su palabra. Y su palabra, que aun cuando yo la puedo tener, Él nos ha enseñado bíblicamente que su palabra se enseña no en el mundo, sino que su palabra se enseña en su iglesia porque Él fundó la iglesia. Y porque Él, siendo el Señor, también es el maestro de la iglesia, es decir, quien enseña en la iglesia. Y así se construye la iglesia en la enseñanza del Señor Jesucristo a los apóstoles, enseñanza que se encuentra en la Biblia. Dios revela su voluntad por medio de su palabra y las escrituras nos enseñan 5 principios que todo hijo de Dios puede aplicar para conocer la voluntad de Dios para su vida. Ya lo hemos dicho entre muchas expresiones y entre muchas deducciones y llevadas sobre la cuestión del problema que tenemos con Dios, el problema que nos separa, es decir, el pecado. Pero nos tenemos que concentrar en la solución. Es decir, Dios quiere que seamos salvos. Entonces, mira si no es bueno Dios. Dios no se quedó bueno, se lo perdieron allá ellos. Así no. Nosotros sí actuamos así, por la naturaleza caída en nuestras vidas. Eso se llama gracia y misericordia. Entonces, lo primero es ser salvo en la voluntad expresa de nuestro Dios. Cuando digo expresa es que Él lo dice, que está escrito, que está en la palabra. Y entre todas las cosas que Dios quiere, de acuerdo con su palabra, es fundamental esta promesa. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es fácil y si alguna persona tiene algún problema, pues está al lado de alguna persona que le pueda ayudar a compartir la Biblia. Yo también la intentaré leer de la mejor manera audible, por si de pronto no llego allí o qué sé yo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es voluntad de nuestro Dios. Eso es hágase tu voluntad, como nos enseñó a orar en el pasaje de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, pero más exactamente en el versículo 10. Y encontramos la misma idea, espadachines, les doy unos segundos. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, y me detengo para no ser tan apresurado. Por favor, Ricardo, vamos tranquilos. Sin prisa, pero sin pausa. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Yo pensaba hoy hacer que, hermano, pero como es una vez me gusta, pero algunas cosas no me gustan. Cuando no hay micrófono nos limitan. ¿Por qué? Porque la hermana que está al otro lado, que está en Zoom, pues se pierde la voz del otro hermano que está hablando. Pero bueno, vamos a... 1 de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere, voluntad de nuestro Dios. ¿Qué quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
volvemos a decir que hay un problema. Y toda la humanidad quiere. La realidad y las estadísticas dicen que el mundo, es decir, la humanidad le da las espaldas a Dios. Pero no vamos a decir entonces todos. No, porque entonces nosotros ¿qué? Pero somos muy poquitos en cuanto a la cantidad de población mundial. Es decir, volvemos al mismo estadística y cuantificación que dice el Señor. Manada pequeña es la que me espera. Remanente fiel es el que es fiel. Valga la redundancia. La salvación, es decir, es el punto de partida de la voluntad de Dios. Y Jesús lo aclara muy bien en un pasaje breve de Marcos. Vamos abriendo Marcos capítulo 3, versículos 32 al 35. Esto nos ayuda a que no nos quedemos allí como dormidos. Entonces, cuando sientan la voz del pastor, que Biblia, pongámonos activos, hermanos. ¿Vale? Así tan activos como cuando empezamos, estábamos con los niños, con los cumpleaños, con ese. Yo a veces he dicho, voy a cortar 2 o 3 alabanzas, porque resulta que cuando ya llegamos a la predicación, estamos ya fundidos. ¿Y esa es la voluntad de Dios? No, sí, la voluntad de Dios es que le alabemos con un buen tiempo de adoración y de alabanza. Pero también la voluntad de Dios es que la palabra sea el centro del culto. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de sacudirnos. Venir a la iglesia no empieza hoy domingo. Congregarnos empieza el sábado en la noche. Es decir, Dios quiere que yo venga dedicado, atento y despierto. Entonces, si Dios quiere ello, pues procuraré acostarme temprano, diré, necesito, Señor, ayúdame, venir fresco, estar atento, y en lo posible a todo el culto, porque si podemos vernos una serie de 2 o 3 horas, para vergüenza mía, yo me puedo hasta sentar a veces a ver un partido de fútbol, y cuando, ahorita que viene el mundial, y cuando la ponen penaltis y lo alargan, y puedo pasar 2 o 3 horas allí. Increíble. Bueno, no, a mí no me gusta el fútbol, una novela, una telenovela, qué sé yo. Mi madre no está aquí porque si no diría esas novelas turcas. El problema es que eso queda grabado y cuando llegue a casa... Pasaje breve de Marcos, Marcos 3, 32, 35. Su madre y sus hermanos llegan al lugar donde él enseña y empiezan a preguntar por él. Esto es, mira el pasaje, escúchalo. Y puede ser fuerte, ¿no? La gente que estaba sentada alrededor le dijo, de él, de Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Bueno, yo le estoy poniendo ese tono, ¿vale? En la Biblia, ¿vale? Él le respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Por supuesto que no eran, sino que es la forma metafórica y la imagen ilustrativa. Entonces tenemos que saber también el lenguaje con que nuestro Señor, nuestro Dios se expresa para querer decirnos una verdad. Versículo 35, porque todo aquel, ¿qué? ¿Alguien me ayuda? Todo aquel que es, ¿cómo? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Lo que Jesús quiso dar a entender fue esto: la voluntad de Dios es que ustedes sean mis familiares por medio de la fe y no por los lazos humanos de sangre. Tampoco está diciendo que abandonemos nuestras familias. La Biblia hay que leerla en su contexto y completa. No tenemos que sacarla fraccionadamente y ponerla negativamente. Eso no es correcto, es decir, eso es pecado. Y eso no es la voluntad de nuestro Dios. Dios quiso que todos se salvaran. Envió a su propio Hijo a morir para hacer posible su voluntad perfecta. Hay mucho debate teológico porque se habla sobre los elegidos y es muy posible que Dios sepa que realmente no todo el mundo va a aceptar. Y en ese sentido hablamos sobre la cuestión de los elegidos, porque Él sabe que muchos no van a querer. Pero no nos enredemos la cabeza con esos temas, sino que concentrémonos realmente. Yo estoy aquí y yo le creo, pues quiero seguir con Él. Lo otro lo dejo para los
Todo es llevado a la iglesia, es verdad. Pero a veces no todo es tan entendible en el lenguaje de decirlo. Y a veces lo que terminamos es confundiendo, sobre todo a ciertas personas que tenemos que reconocer que pueden ser incluso no creyentes, o bebés espirituales, o niños, o jóvenes. Hay que saber también decir la palabra del Señor. Solo hasta que tengamos un conocimiento y una relación personal con Jesucristo nuestro Señor, no podremos dar el primer paso dentro de la voluntad de Dios. O sea que es clave ser creyente. De resto, es el primer principio. El segundo principio es ser lleno del Espíritu, lo decía, vivir una vida plena del Espíritu. Y lo digo plena porque no se trata solamente de tengo el Espíritu y ya, cumplí, ¿no? No, la palabra habla de plenitud, completos en Él. Colosenses capítulo 2, creo, ¿no, Jesús? Efesios 5, versículos del 15 al 18. Espadachines, venga, vamos. Tiempo para Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Ya sonó mi reloj de tiempo de espera, como en el ajedrez. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que bien, de eso se trata, que completemos la línea que el pastor está dejando allí para que la congregación pueda leerlo y yo creo que para la próxima una voz más fuerte, porque yo ya estoy entrando a los 60 años que no escucho. Entonces usted me van a ayudar para yo poder escuchar bien, ¿vale? Yo a veces le digo a mi papá, no, es verdad, él tiene 82 años y es verdad que, pero a veces digo, papá, tú te estás haciendo el que no escuchas, pero para hacer el juego de que se esfuerce a escuchar, ¿vale? Así va a terminar poco a poco el pastor. Para muchos podría resultar chocante porque el apóstol Pablo pone el contraste entre ser llenos del Espíritu Santo y el acto de embriagarse con vino. Y la respuesta es lógica. Si nos sometemos al alcohol, este tomará control de nuestras vidas y será el alcohol que influya en nuestro ser, pero él lo toma como un ejemplo dentro de los muchos. Podemos embriagarnos con poder, podemos embriagarnos con la pornografía, podemos embriagarnos con el orgullo, podemos embriagarnos con todo aquello que hacemos un ídolo, podemos embriagarnos con el dinero, incluso podemos embriagarnos en siendo demasiado fariseos y demasiado religiosos. Algo, es decir, una adicción, llámese como se llame, que marque influencia negativa para nuestras vidas y que controle nuestra voluntad. Pablo quiere mostrarnos que los cristianos no necesitamos esos estímulos artificiales. Todo estímulo que no sea de parte de nuestro Dios es un estímulo artificial, pasajero y que se quedará aquí en la tierra, porque no es de Dios. Realmente, como creyentes, tenemos que creer y vivir que tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios y al tenerlo tenemos que saber que Él nos comunica inmediatamente con nuestro Dios y nos pone bajo su control y dirección. Es arrodillarme y Él me iluminará, me guiará, me consolará. No nos consoló el Señor Jesucristo la noche en que iba a ser entregado. No vas a estar solos. Nos hizo una promesa, la cumplió, es verdadera, es fiel. Pero recibiréis poder de lo alto cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, capítulo 2, vimos el día de Pentecostés. Una forma práctica de vivir en la llenura del Espíritu Santo es entender que se trata de que vivamos cada momento conscientes de la presencia constante de nuestro Señor Jesucristo. No por allá. Está sentado a la diestra de Dios Padre, tan lejos que está.
Él está cerca, Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿O no es cierto? Es cierto porque Él es fiel y verdadero. No lo dice el pastor lo dice porque está en la Biblia, el pastor lo dice porque es la palabra de nuestro Dios, es la palabra de nuestro Señor. Embriagados no podremos vivir la realidad de la vida. Viviremos más bien lejos del Señor. Mediante el estudio de la palabra, entonces, anímate. Instituto Moclan, jueves, estudio bíblico para adultos. Los jóvenes, padres, sigan animándolos a que vengan a estudiar. Los niños traigámoslos también. Las mujeres se reúnen. ¿O no mujeres? ¿Acaso cuando se reúnen? Yo me entero no porque me vaya a meter ahí, sino que mi esposa me cuenta, pero me cuenta lo que me tiene que contar, ¿vale? No me va. Tampoco se reúnen secretamente, ¿vale? A lo que me refiero es que estudian la palabra del Señor. Los hombres, igual. Los jóvenes, cada 8 días. Y en muchas formas. Por ejemplo, Jesús, entre comillas, y lo digo, contrarresta la parte esta de los jóvenes y los adultos. Las tendencias hacia ir a series de Netflix, pues hay una muy buena que se llama Chosen. ¿Lo dije bien en inglés? El elegido, ¿no? Chosen. Vale. Yo soy malo para el inglés, ¿vale? Y es muy buena. Invirtamos el tiempo en eso. Colosenses 3:16. Es decir, la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Eso dice Colosenses 3:16. Eso es la llenura del Espíritu Santo y eso debe ser un requisito previo en todas nuestras decisiones. El tercer principio es que Dios quiere, es decir, la voluntad de nuestro Dios. Y esto lo expresa en un versículo. Lo que pasa es que ahora no me recuerdo cuál es, pero Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, ¿o no? Les dejo de tarea para que lo busquen luego en casa, donde Él dice que Él quiere, es decir, su voluntad, es decir, Él quiere santificarnos y nos enseña así a orar cuando empieza. Santificado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero también que no, ser santificado significa Él quiere que nosotros vivamos cada día lejos, apartados del pecado. Es decir, que permanezcamos en Él y Él es santo, 3 veces santo. Pureza y santidad en nuestras vidas cuando ya hemos dado esos 2 grandes pasos. Ser salvo, ser lleno del Espíritu Santo. Y ser santificado implica crecer a la estatura de Cristo. Vaya si no tenemos tarea. Y algunos dicen que la vida cristiana es muy aburrida. Yo creo que, yo no sé en qué planeta vivirán entonces, porque a mí me falta tiempo para gozar. Hay problemas y hay dificultades porque también la promesa se nos ha prometido sufrimiento. Pero aún así en medio del sufrimiento es un gozo, porque estamos acompañados con la presencia de nuestro Señor. Dios quiere eso de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Incluso la Reina Valera creo que es, lo subtitula la vida que agrada a Dios. Es decir, esa es su voluntad. Por lo demás, hermanos, os regamos y exhortamos en el Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. En el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Ayúdenme ahí la línea que el pastor permanece mudo. ¿Qué dice ahí? Ahí, bien, bien, bien. Todavía falta elevar más la voz, ¿vale, mi hermano? ¿Vale? Todavía falta esa parte. Tenemos ahí otra oportunidad, ¿vale? ¿Y qué significa santificación? Mira, Dios, es que Dios no nos dice una palabra y nos deja como, ¿y a dónde vamos a buscar ahora qué es eso? ¿Cómo se come eso? Y Él lo pone allí, el Señor, a través del apóstol Pablo, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Uno de los aspectos, porque son muchísimos más.
Pero no se preocupen, mis hermanos, que todo el Nuevo Testamento y las cartas están llenas de instrucciones para que nosotros vivamos una vida agradable en el Señor. Algunas consideraciones detalladas de este pasaje con respecto a la voluntad de Dios al vivir nuestras vidas como nacidos de nuevo pasan por el principio de apartarse de la fornicación. Por eso no dice que la sexualidad sea pecado, sino que la sexualidad, porque Él la creó, pero lo dice la Biblia a la manera de nuestro Dios, el matrimonio. De ahí el culto de testimonio sobre un matrimonio y los muchísimos matrimonios. Culto de matrimonio expresa en testimonio la voluntad de nuestro Dios sobre la sexualidad que puede tener el hombre y la mujer si lo hacemos a la manera de Dios y en los planes de Dios, es decir, en la voluntad de nuestro Dios. Y es toda nuestra vida íntegra. El sexo no es malo en Dios, ya que la sexualidad es una parte esencial y gloriosa de la relación humana dentro del orden establecido por Dios, es decir, el matrimonio. Pero el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque esto se está pervirtiendo mucho. Y no es porque yo lo esté acomodando entre un hombre y una mujer, sino porque la palabra que expresa la voluntad de nuestro Dios dice que es así. Si no lo hacemos de esa manera, pues estamos contradiciendo la voluntad de nuestro Dios. Y tenemos serios problemas. Pero el principio va más allá, abarca todo el espectro del mal, la lujuria, la inmoralidad, que pueden venir envueltos en una gran variedad de empaques llamativos y sutiles. El cuarto principio es ser sumiso. El otro ejemplo, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón. No sé, ahora no recuerdo en qué versículo está. Si estamos tomando nota, pues ahí tenemos otra tarea, mis hermanos. Donde el pastor no se acordó dónde estaba eso, porque no lo, sino que ahora me acordé. Pero en Primera de Pedro, que sí lo tengo puesto aquí, capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice así la palabra del Señor. No se ha cogido un eco ahí raro. ¿Saben? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios. El ser humano cobra dignidad cuando es obediente al Señor. Y ser sometido, como dice Efesios capítulo 5, someteos los unos a los otros, implica ser sumiso. Esa es la voluntad también de nuestro Dios. Es posible que en ciertos casos tengamos que elegir entre obedecer a Dios y obedecer al gobierno. Pero en Hechos 5, 29, el mismo Pedro muestra este principio, pero desafiando al gobierno a Dios. Esto nos dice que debe ser a la manera de Dios. Y Pedro no habla sobre estas situaciones extremas en su epístola, sino de ser buenos ciudadanos y así buenos testigos de Cristo. Y por esa razón dice enseguida en los versos 16 y 17 de Primera de Pedro, capítulo 2, lo siguiente: actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El último principio, el quinto, les había hablado de 5 principios bíblicos sobre la voluntad de nuestro Dios, y pueden haber muchísimos más, pero estos 5 por lo menos contemplan un buen espectro bíblico de lo que Dios desea en nuestras vidas. Y es lo que se llama la promesa del sufrimiento, padecer por Cristo. Y Él habla mucho, el Señor Jesucristo habla mucho de eso. Por causa de mí os aborrecerá el mundo. Juan 16, 31 al 33 dice, pero luego ¿qué dice?
Incluso luego lo vamos a leer, no lo tengo aquí, pero él lo está hablando dentro del contexto que seríamos perseguidos. Pero luego dice, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Es decir, negarse a uno mismo. Lucas 9:23, que incluso es un versículo que lo tengo muy clavado porque estaba dentro de los cursos de discipulado. O sea, el hecho de Instituto Mocla no es que es la primera vez que la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, no, llevamos años implementando cursos discipulados. Nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia, tiene a su cargo este ministerio y lo desarrolla en conjunto con el consejo de la iglesia. Y este año creemos que el paso que estamos dando con el Instituto Moclan es muy bueno. Por eso no vamos a implementar otro. Incluso hay facilidades aprovechando los estudios por estas vías online. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, síganme. Eso implica padecer por Cristo, porque no será fácil. Negarse a uno mismo. Realmente Pedro habla es de los cristianos perseguidos por su fe, es decir, la iglesia perseguida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Espero un momentito a los espadachines. Ya por ahí un espadachín me dijo amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16, dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Versículo 19. Lo salté allí. ¿Vale? Esto tiene una aplicación muy práctica en la cuestión de llevándolo a hágase su voluntad. Realmente nosotros tenemos muchos momentos de nuestras vidas difíciles, donde tenemos que tal vez tomar una decisión, y decisiones muchas veces donde te hayan lastimado, herido profundamente. La verdad es que yo no debería de actuar en mis fuerzas, porque sería mi carne, y deshonraría a Dios y tendría problemas. Y podría perder la cabeza y cometer locuras. Pero ¿saben cómo descansa uno ante una prueba, decisión difícil, situación que le pueda estar ocurriendo? Por ejemplo, amaneciste y tu esposa se fue con otro. No es mi caso, sino que, pero son muchísimos. Abusaron de tu hija, por ejemplo. O a tu hijo lo atropelló un coche saliendo y quedó ahí. Y luego comienzas a hacer preguntas. Vas a tener respuesta, porque no estás solo. Y lo primero que siempre vas a decir es, hágase tu voluntad, Señor. Y descansa allí. Eso es descansar en la cruz del Calvario. Aunque tal vez estos principios puedan parecer muy generales sobre la toma de decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios, por lo menos sí nos conducirán a que si soy una persona salva, mira los principios, llena del Espíritu Santo, santificada, sumisa y dispuesta a sufrir por Jesús, es decir, me niego a mí mismo, seremos personas donde Dios ya tiene control sobre nuestros
apetitos, nuestros anhelos, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras adversidades, nuestras decisiones. Y podremos pedir y decidir en su voluntad. Y aquí les regalo un versículo que me encanta, que es mi favorito. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. Y la línea que queda, más fuerte, iglesia, por favor, ¿qué sigue allí? ¿Qué dice? ¿Más fuerte qué dice? ¿Estamos leyendo o no estamos leyendo? Perdónenme en el sentido de ser. Iglesia, tenemos que animarnos los unos a los otros. Tenemos que seguir fieles. Pase lo que pase. Sea lo que sea. Ahora bien, aprendemos a obedecer en su voluntad. Recuérdalo, ya para terminar, solo si escuchamos su voz. Mis ovejas oyen mi voz, porque yo soy el buen pastor, y ellas me siguen, porque escuchan mi voz. Y si nos dejamos guiar, porque su voz nos habla de el que me ama, guarda mis mandamientos. Para ello el Señor nos da 4 recursos, imagínense. No nos lo dice solamente, sino que nos provee los recursos para que nosotros escuchemos su voz y también Él nos escucha a nosotros, porque los salmos están llenos de declaraciones bíblicas donde dice el salmista, sea David, cito a David porque es el más conocido allí, o Moisés, o los músicos. Escuchaste mi voz, atendiste a la voz de mi súplica. Y esos recursos son la Biblia, la oración, las circunstancias y otras personas. ¿Cuáles? La congregación, la comunión. Cuando estoy débil, el otro que está más fuerte, si es mi hermano en la fe, me abraza y me levanta en el nombre del Señor. Primero, la Biblia es nuestro manual de acciones y pensamientos de Dios. Es la fuente primordial del creyente para conocerlo y confiar en Él. Y esto significa que no basta solamente con que leamos un poquito cada día, no te conformes con eso. El Señor Jesucristo mismo decía, escudriñad las Escrituras. Tener hambre por ello. Come la palabra. Siente pasión por mí. Y nuestra meta debe ser absorber su mensaje y escuchar lo que Dios nos dice en cuanto a cómo y dónde aplicar su palabra. Segundo, la oración. Uno de los coros que me gusta de la iglesia es mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús. ¿Cierto, Jesús? Porque como todo buen amigo, el Señor desea dar y recibir, y por tanto la oración no está completa si el único que habla es uno. En muchas ocasiones, lo reconozco, sí, era en la soledad, ¿no? Oraba y hablaba. Y un día el Señor no tuvo que detenerme, y aprendí a permanecer quieto y a escuchar su voz, solamente leyendo con su palabra. Debemos silenciar muchas veces en la oración íntima, como lo está expresando en Mateo 6. También está la congregacional, por supuesto. La una no quita la otra. Pero lo que tenemos que silenciar muchas veces en nuestros labios, pensamientos, para que puedan abrirse nuestros oídos espirituales y seamos llenos de su voz y de sus pensamientos para nosotros. Lo otro son las circunstancias. El Señor indicaba a menudo sus caminos a los santos de la Biblia por medio de las circunstancias que enfrentaba. José es un muy buen testimonio, un muy buen estudio bíblico sobre las circunstancias.
David también, pero me gusta, no desprecio a David en el sentido, pero me gustan mucho las circunstancias de José. ¿Recuerdan? El hijo casi menor de Jacob y todo lo que le pasó. Y al final, ¿cómo concluye? El Señor todo lo permitió para bien, para bendición. Él sigue haciendo lo mismo hoy. Las situaciones son diferentes, pero Dios es el mismo. Él usa cada día para desenmascarar maneras incorrectas de pensar, abrir o cerrar puertas de oportunidades y demostrar que sus promesas son verdaderas. Y otras personas, muchas veces, un pastor te da una buena palabra, pero también un buen hermano, una buena hermana, o a veces un niño, increíblemente, y se convierten en consejeros que pueden traer vida a una vida que esté en ese momento atribulada y afligida. Es decir, el Señor posiciona a los creyentes en comunidad y de ahí la congregación, de ahí la comunión. Y Él envía siempre mensajes a través de las mismas personas que nos hacen reflexionar sobre la palabra. Él habla de muchísimas formas, pero en Jesús está la clave y el centro. Solo Jesús. Dice que el Espíritu Santo nos ayudará a recordar las palabras que Él dijo. Entonces sigue hablando Jesús, solo Jesús. Pero realmente la voluntad de Dios, para culminar, donde mayormente se revela, es en la cruz. Personalmente, ante una situación muy difícil, donde yo llego a tener paz, es al contemplarle en la cruz. En la cruz hubo obediencia. ¿Recuerda la oración del Getsemaní? La noche en que iba a ser entregado. Y dentro de todo lo que leímos allí, sudor de gotas de sangre, temor. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el mensaje que nosotros, al llegar a la cruz, tenemos que tomar su cruz cada día y seguirle, diciendo como Él dijo la noche en que iba a ser entregado. Por eso, cada vez que tomamos del pan y de la copa, como creyentes y creyentes obedientes bautizados, hacemos memoria de Él en la cruz, porque no solamente murió, sino que resucitó, es decir, hay victoria en Él. Cuando la perspectiva de la cruz fue inminente, Jesús no la enfrentó solo. Mira cómo lo dijo. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Padre Celestial desea que depositemos nuestra confianza en Jesucristo como Salvador y que nos rindamos ante su autoridad. Es decir, que nos rindamos a su voluntad. En su sabiduría, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para agradarle. Lo hemos desglosado en los 5 principios y hemos visto los 4 recursos. Y ha prometido guiarnos si nos entregamos a Él. De verdad que sí, necesitamos a Jesús para que nos dé sabiduría, para guiar,
nuestros matrimonios, nuestros hijos. Cargar con el día a día en los problemas laborales, porque no es fácil. Yo sé, yo tal vez ahora porque estoy dedicado de lleno a la obra, pero yo sé que nosotros enfrentamos muchas batallas y muchas veces podremos pecar porque somos retados en medio de un conflicto del mundo y allí en lo laboral se da mucho esto. Incluso en cualquier circunstancia. Es decir, en ningún momento debemos vivir alejados de nuestro Padre Celestial para que se haga su voluntad. Padre, inclinado a ti, Señor, nuestro rostro, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es perfecta como es tu voluntad, Señor. Gracias por enseñarnos y por revelarte cada día a nosotros de la manera bíblica y correcta y precisa. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque incluso pones palabras en nuestros labios y en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, porque lo purificas para podernos expresarnos ante ti con las palabras que tú, que eres un Dios santo, necesitas escuchar. Ayúdanos a comprender siempre, Señor, tu voluntad que es pura, que es agradable y que es perfecta, la buena voluntad de nuestro Dios. Te pido mucho, Señor, por nuestra congregación, para que nos ayudes. No nos ayudes, Señor, tú eres el que lo haces todo, para que nosotros nos dejemos ayudar por ti, hacer por ti, Señor, y podamos, Señor, ser una iglesia que te honre, que te adore y te alabe, y que lleve el Evangelio, Señor, a toda parte, a toda criatura. Ahora, Señor, tenemos una buena oportunidad de hacer tu voluntad, llevar el Evangelio a una generación necesitada, que tal vez pasa tiempos de soledad. Hablamos de los ancianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder elaborar un culto especial de Navidad, donde demos testimonio de ti, Señor, de tu voluntad, donde muchos puedan proceder al arrepentimiento. Señor, oro por nosotros mismos en esta mañana como creyentes, para que seamos fieles hasta la muerte. Y tu palabra dice que nos darás la corona de la vida. Pero también oramos en esta mañana por alguno que todavía no es creyente, que pueda sentir la voz de tu llamado y le abra las puertas de su corazón y ya no se lo piense más, porque tú no lo defraudarás. Y si está aquí es con un propósito, ser salvo. Lo veíamos en el primer principio. Gracias porque nadie en su tiempo lo ha hecho. Ayuda a que muchos, y aún si lo hayan hecho y no lo han expresado, lo compartan, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a crecer, a caminar como pueblo, como ovejas, como un rebaño, guiados por ti, que eres el buen pastor. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La victoria está en Cristo Jesús. ¿Qué decimos? Amén. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie y terminamos esta mañana alabando juntos al Señor. A pesar de los golpes tan grandes, de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución, el Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios.
Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, 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 aleluya. A pesar de los golpes tan grandes, de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución, el Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo, sé que Jesús está vivo, sé que Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, 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 aleluya. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo. Dilo, iglesia. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Amén. Señor y Padre Celestial, tuya es la victoria, Señor, así como hemos cantado en congregación, juntos, en armonía, Señor, te damos gracias porque tú vas a estar con nosotros. Pedimos, Señor, que se haga tu voluntad nuevamente, que solo se haga lo que usted ha dispuesto, lo que nuestro Padre ha dispuesto, lo que nuestro Señor ha dispuesto. Llévanos con bien ahora a nuestras casas, Señor. También permite que podamos venir en la tarde a seguir alabándote y glorificándote. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.